La guerra gótica del año 458 fue una guerra corta que enfrentó a los visigodos de Teodorico II contra el Imperio Romano de Occidente cuando el emperador Mayoriano quería recuperar el control de todo el imperio, donde se enfrentaban reinos visigodos y vándalos que se desarrollaban en total autonomía. La guerra terminó con la batalla de Arles, durante la cual Mayoriano derrotó a los godos y recuperó el control de Septimania. Este conflicto continuaría con una fase unos 3 años más tarde bajo Ricímero y Éurico, los sucesores de Mayoriano y Teodorico. Las fuentes contemporáneas más importantes en las que se informa sobre esta guerra son el escritor galorromano Sidonio Apolinar y el obispo Idacio, además de la historia de los francos de Gregorio de Tours. En el periodo previo a esta guerra, hubo una situación de crisis dentro del Imperio Romano Occidental. El emperador Ábito fue depuesto en octubre del año 456 por los generales rebeldes Ricímero y Mayoriano y posteriormente murió asesinado. En las provincias galas, la aristocracia galorromana se rebeló contra esta deposición y apeló a los aliados borgoñeses y visigodos. El rey visigodo, Teodorico II, se encontraba en aquella época en Hispania, donde hizo campaña contra los suevos junto con el rey borgoño Gundioc. Cuando llegaron las noticias de la deposición del emperador y de la revuelta en la Galia, Teodorico dejó el mando a sus generales y regresó a Toulouse, mientras que Gundioc y todo su ejército regresaban a las montañas de Saudia. El recién nombrado emperador en Oriente, León I, que ahora también era emperador de Occidente hasta que se nombrara un sucesor, heredó de sus predecesores una relación difícil con Occidente. Inicialmente, no estaba dispuesto a cooperar con los generales rebeldes, pero carecía de influencia suficiente para imponer su voluntad en Occidente. Al final, la situación extremadamente inestable en Occidente exigía una solución que le hizo pensar en los 2 generales que sirvieron en Italia. León nombró a Ricímero comandante en jefe con el título de patricio y a Mayoriano como magister militum, convirtiendo a Mayoriano en subordinado de Ricímero. Al hacerlo, insultó a Mayoriano, quien, con el apoyo del Senado, obligó a León a nombrarlo César el 1 de abril del año 457. Cuando León dudó en reconocerlo, Mayoriano se proclamó emperador de Occidente el 28 de diciembre del año 457 con el apoyo del Senado y el ejército. La aristocracia gala consideró la elevación de Mayoriano a emperador por parte del Senado como una usurpación y presentó su propio candidato de nombre Marcelino como sucesor de Ábito. Para fortalecerse contra el poder romano en Italia, buscaron el apoyo de los borgoñeses y visigodos. Una delegación que presentaba a varias ciudades, además de la nobleza senatorial, se dirigió a Gundioc y envió un enviado al emperador en el este. A cambio de más territorio, el rey de Borgoña apoyó a los galorromanos y envió milicias a las ciudades. El rey visigodo, Teodorico, también se alineó detrás de los insurgentes. El interregno duró varios meses después de la muerte de Ábito. La mayoría de las ciudades y la aristocracia galas fueron rechazadas por Italia, y los generales Ricímero y Mayoriano no estaban seguros de qué hacer en ese momento. Aprovechando la situación, Teodorico vio oportunidades para fundar su propio estado en suelo romano. En el año 457, abandonó el tratado con los romanos y se rebeló. En Aquitania, atrajo todo el poder hacia él y ordenó a su hermano Federico que conquistara la región adyacente a Septimania. La respuesta a esto por parte de la autoridad formal en Italia hacía tiempo que debía haberse recibido. Una invasión del norte de Italia por parte de los alamanes y los vándalos del sur hizo que Ricímero y Mayoriano centraran su atención en otros asuntos además de los visigodos en la Galia. Sin embargo, obtuvieron una ganancia inesperada con el ejército imperial en la Galia, que estaba en parte bajo el mando de Gidio, un general que se declaró leal a Mayoriano.
Con esto, todavía tenían una carta en la mano que pronto sería desplegada. El avance de los godos en el sur continuó con reprensión, ya que en ese momento no encontraron oposición, y Teodorico se apoderó de Narbona, lo que dio a los godos acceso al Mediterráneo. Esta ciudad portuaria cayó en manos sin violencia armada gracias a la traición del general romano Agripino, quien, a diferencia de Egidio, se había alejado de Mayoriano. Sin embargo, tras la conquista de Septimania, los visigodos se enfrentaron al ejército de campaña galo liderado por Egidio. Mayoriano lo había nombrado Magister Militum per Gallias en sustitución de Agripino, y le había dado la orden de arreglar la situación en la Galia. En Arles, los visigodos se enfrentaron a los romanos y Egidio fue detenido. Tras su derrota, se retiraría al sur. Ricímero y Mayoriano no podían enviar refuerzos debido a que ellos mismos se enfrentaban a incursiones externas en Italia. Desde Recia, los alamanes penetraron en territorio ítalo hasta el Lago Mayor. Allí fueron interceptados y derrotados por las tropas de Comburco, enviadas por Mayoriano para detenerlos. Un grupo de vándalos desembarcó en Campania en el verano del año 457 en la desembocadura del río Garigliano y comenzó a destruir y saquear la región. Mayoriano dirigió personalmente al ejército romano a la victoria sobre los invasores en Sinuesa, matando a muchos de ellos. Solo después de consolidar su posición en Italia, Mayoriano pudo concentrarse en restaurar el poder en la Galia. Antes de eso, primero tuvo que fortalecer el ejército romano. A diferencia de Aeccio, en esta etapa, el ejército romano ya no tenía personal ni la logística para mantenerse como antes. Mayoriano reclutó bárbaros en masa para fortalecer el ejército. Algunos de ellos eran unos bajo el mando de un tal Túldila, que provenían de un grupo que se asentó en el Danubio durante el colapso del imperio de Atila. Otros fueron Rugi, Gépidos, Érulos y godos de Nor, además de godos de Panonia. Y es probable que Mayoriano aceptara reconocer formalmente el territorio y los ingresos que controlaban a cambio de sus servicios militares. Sea como fuere, el comandante militar de Dalmacia, de nombre Marcelino, recibió apoyo consistente en el suministro de tropas y unidades de la flota. Con sus nuevas tropas federadas, Mayoriano había reunido una fuerza de hasta 10.000 hombres. Llamó a Nepotiano como su segundo general de rango detrás de Ricímero y luego marchó a través de los Alpes hacia la Galia. Allí se le unió el ejército de Egidio. Mientras tanto, se habían reforzado con tropas auxiliares francas y su ejército ascendía a 20.000 hombres, con lo que el ejército romano era considerablemente más fuerte que las fuerzas armadas a las que Teodorico podía oponerse. Con el grueso de su ejército, completado por federados leales y acompañado por sus generales Egidio y Nepotiano, Mayoriano marchó en el año 458 contra los insurgentes galos que se habían unido a los borgoñeses de Gundioc. Entraron en el valle del Ródano y derrotaron a los borgoñeses incluso antes de que pudieran retirarse a Lugdunum. Luego, fue el turno de las ciudades galas rebeldes del sur, que se rindieron una a una a Mayoriano. Después de esto, los romanos marcharon contra los visigodos de Teodorico, que se quedaron con su ejército cerca de Arles, en la desembocadura del río Ródano. La batalla resultante fue una derrota abrumadora para los godos. El ejército romano fue superior en la batalla y los venció. Los visigodos derrotados huyeron tras la derrota y el rey Teodorico escapó por poco de la muerte. El ejército visigodo huyó a Toulouse, donde fue rodeado por el ejército romano. Después de un breve asedio, el rey se rindió y comenzaron las conversaciones de paz. En la paz que Mayoriano impuso a los visigodos, estos tuvieron que abandonar sus asentamientos en Hispania y la Galia, además de regresar dentro de los límites de su área de asentamiento en Aquitania, según el tratado original con los romanos del año 418. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.